fantasma con la señorita Ida Vázquez y el colega invitado Tomás Reza, presente aquí como lo están observando, y en un ratito lo van a escuchar. Bueno, Tomás trae su primera obra. Sí. Calle 16 de Bombas y Fútbol. Exactamente. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Verdad, ¿Qué tal, Tomás? Como bien comentás, esta es mi primer novela. Yo tengo algunos escritos, he escrito cuentos y demás, pero nunca nada oficialmente, y representa todo un desafío, ¿no? Y con mucha expectativa por todo lo que va a ser los días que se vienen, ¿no? Sin dudas. Bueno, ¿de qué se trata esta primer novela? Bueno, esta historia es una historia local, sería platense. Es una investigación que empecé en el 2014. Yo soy de Miramar, vale aclarar. Me vine a estudiar y en mi primer año de facultad conocí esta historia por medio de rumores y demás. Yo vivía cerca de 48 y 16, que es donde transcurre la historia. La historia transcurre en la escuela 10 de acá. Y me comentaron varias personas que ahí se hacían unos torneos de fútbol en la época de la dictadura, que servían como un lugar de encuentro para las familias y para la cooperadora de la escuela durante la época de la dictadura. En la cooperadora había varios dirigentes políticos que estaban confrontados con la dictadura militar, por lo que la escuela 10, los años previos al estallido de, digamos, entre el 75 y el 76, sufrió varias amenazas de bomba. Sí. Mientras se jugaban los torneos, mientras se hacían las actividades. Los nombres más resonantes de esta historia son Blanco, el juez fallecido en 2014, el juez de la provincia de Buenos Aires. Y que era alumno de la escuela. Él era dirigente de la cooperadora de la escuela. Dirigente de la cooperadora. Y Leguizamón, un abogado también relacionado al peronismo, que estaba en una causa contra Petroquímica Sudamericana, hoy llamada Mafisa. Durante el 76 recibieron varias amenazas de bomba mientras hacían los campeonatos, y un nene en abril del 76 se encuentra un paquete al lado de un arco de fútbol. Lo lleva a dirección y resulta ser una bomba. Llaman a la brigada antiexplosivos, de milagro le hicieron detonar antes que ocurra una tragedia, y deciden suspender los campeonatos durante todo el 76. Después, en el 77, deciden retomarlos, y esa pasa a ser no solo su forma de estar en contacto con la política de estos dirigentes, sino también de reunir a las familias y a los chicos dentro de la escuela y construir un punto de encuentro, un lugar de reunión en el medio de todo este horror que se estaba viviendo. Los torneos tuvieron mayormente su auge entre el 77 y el 83, todo el periodo de la dictadura, y una vez que concluyó, todos los que estaban a cargo de la cooperadora dejaron la escuela. Entonces yo deduzco y baso mi obra en que este fue su refugio durante los años negros y su manera de lograr un punto de encuentro en medio del horror. ¿Se hablaba de política en esos torneos de fútbol, Tomás? Era su forma, digamos, clandestina, entre comillas, de poder hablar de política en una época en la que realmente no se podía, donde estaba prohibido. Y si han leído alguna vez La carta robada, que la evidencia excesiva, nada esconde mejor que la evidencia excesiva, dice la frase. Y esto para mí representa lo que eran esos campeonatos. O sea, en los ojos de los militares, estos campeonatos se llenaban de personas, que iba gente de toda La Plata a verlos. Era una forma de disfrazar lo que en realidad era su manera de estar en contacto todavía con la política y con la gente, ¿no? Con la gente, sí. Claro, como una forma creativa, digamos, ¿no? Dentro de un escenario de horror y de dictadura, con todo lo que eso supone, de estar juntos. Yo me basé un poco en la película italiana La vida es bella. Para quienes no la vieron, transcurre durante el Holocausto nazi y, bueno, un padre y su hijo judíos están atrapados, y el padre le hace creer a su hijo todo el tiempo que están jugando un juego, que van a salir bien. Y también yo creo que esta era la tarea de la cooperadora de la escuela. Yo lo que hago es reivindicar esa cooperadora, esa comunidad educativa, protegiendo a sus alumnos y a sus hijos dentro del juego, del fútbol, del deporte. ¿Hallaste testimonios de miembros de esa cooperadora? No, siempre de exalumnos, que hoy en día son adultos y que transitaron. Estas fotos que aparecen en el libro, ¿quiénes son? Bueno, esa foto es
es actual, es quienes eran niños en ese momento, ya convertidos en adultos, fueron conmigo a la escuela 40 años después y hoy en día sí, hicimos una foto y ya la canchita no era como en esa época, que tenía una gran organización y demás, sino que ni siquiera se usa hoy en día, estaba con los pastos crecidos. Entonces me pareció una buena manera de incluirlo en el libro como, bueno, el pasado glorioso de la escuela y hoy en día qué es lo que ocurrió con eso. ¿Qué, durante el desarrollo del libro, qué anécdota, qué experiencia pudiste encontrar, pudiste aprender de esto, Tomás? ¿Qué pude aprender? En primer lugar, yo creo que lo que más me marcó de la historia en sí particularmente es el sentimiento de unión, cómo la unión puede más que todo. Como te comentaba, en un contexto muy complicado no solo para el país, sino para la sociedad en general, y como les decía, donde en la cooperadora había miembros que estaban confrontados con la dictadura, cómo entre todos pudieron llevar adelante esta situación, reorganizar los torneos, las actividades, que el clima sea una fiesta, que continúen con sus vidas como si realmente no ocurriera nada. Eso me parece que me lo llevo como enseñanza. Y también, bueno, la escuela 10, no sé si lo comenté, y si no lo aclaro, era una escuela pública. Y me parece también, esto ya es una apreciación mía personal, viendo hoy en día las situaciones de las escuelas públicas en general, yo creo que estos ejemplos del pasado sirven para mantener, digamos, esos valores y realzar, reivindicar la educación pública como algo que me parece hoy en día está cayendo. Tal cual. Claro. ¿Este grupo de exalumnos siguen siendo amigos entre ellos? Todos, de hecho. Mirá qué bueno. De hecho, aprovecho para comentar que yo el 22 de octubre, el lunes 22 de octubre, voy a estar en la Feria del Libro acá de La Plata. Qué bien. Y con el pasaje de Ardo Rocha. El lunes de 17:30 a 19:30. Y el 9 de noviembre voy a hacer otra presentación en la escuela donde ocurrió esto, en la escuela 10, calle 48 y 16, y va principalmente el caudal más grande de gente que va a ir son exalumnos de la escuela, que son todos eran equipos de cuando eran chicos, claro, que jugaban a los 7, 8 años y tienen 47 y siguen en contacto, se siguen juntando, se siguen acordando de esto, dicho por muchos, y yo lo aclaro en el prólogo junto a testimonios y demás, muchos lo recuerdan como la etapa más feliz de su vida. Mirá. Su infancia en la escuela. Entonces, ese es el valor agregado. ¿No tenían esa presunción de lo que estaba pasando en el país, esos chicos que se juntaban a jugar al fútbol en la escuela? Sí. ¿Cuál era la presunción que tenían, no? Porque había conciencia social en la mayoría, digamos, durante las amenazas de bomba desalojaban la escuela, el episodio de la bomba fue muy comentado, tal cual. Pero creo que lo que más me han remarcado los distintos entrevistados es que ellos jugaban como si no estuviera ocurriendo nada. Eran conscientes de lo que pasaba, pero estaban distraídos. ¿No hubo una intervención de la policía ni del ejército durante el torneo? Sí, varias veces y lo se suspendían en varios de los capítulos. No. Primero, obviamente, cuando hacían alguna requisa o demás, se suspendían momentáneamente, pero ni bien se iba la policía, los partidos continuaban normalmente. Nunca hubo un caso que cayeran directamente a suspender los torneos. Sí, se suspendieron todo un año por el hallazgo de una bomba en el 76. Claro, y las amenazas esas de bombas que recibía la escuela, ¿se supieron finalmente de dónde venían? No, nunca se supo. No. De hecho, un detalle, mi libro se llama Calle 16 de bombas y fútbol, y en parte del Calle 16 viene por, algo que es previo a la dictadura, pero en la calle 16, en 48 y 16 está la escuela 10. Sí. En 49 y 16, a una cuadra del colegio, vivía Baldomero Valera, que era el líder del Partido Comunista, y estaba a una cuadra del colegio. Sí. Por lo que muchas amenazas se presumía que venían de ese lado durante el 75. Y en 50 y 16 estaba el cuartel de la policía. Entonces era muy común que mientras se jueguen los partidos allá se escuchen tiros, bombas. Claro. Entonces por eso me pareció muy simbólico, más allá de que en la escuela pasa la historia, la calle 16 como símbolo,
Y de bombas y fútbol, bueno, por elementos que he ido comentando. El fútbol como el lugar de encuentro para las familias y las bombas representando una época nefasta de nuestro país. Claro. Y como escritor, ¿cuál fue el desafío mayor de producir esta novela? No, la verdad que yo... La investigación, meterse en la historia... Y yo empecé aparte novelado, ¿no? Le buscaste ese formato. Yo empecé con 18 años esto, y... había, como les comenté, había escrito algún que otro cuento, más que, digamos, antes de empezar este libro había escrito muy poco. O sea, me gustaba leer, más que nada, no me animaba mucho a escribir, sabía que era uno de mis fuertes, pero nunca me animé a hacer una historia. Claro. Y bueno, yo cuando se me presentó todo esto, estaba arrancando la facultad, no volví más, estaba en una materia gráfica 1, para quienes cursan, que me están mirando saben cómo la sufrí, y estábamos aprendiendo a hacer crónicas. Y yo pensé primero, había que hacer un trabajo final, y digo, es una buena historia para una crónica. Cuando empecé me di cuenta que era muy larga. Claro, y que yo tenía que tenía mucho cable para contar más, para expandirla. Y después con los meses fue surgiendo, consultado con otras personas y demás, la idea de hacerlo, de novelarlo, de hacerlo un libro. Yo esto lo terminé en 2016, pero recién este año lo pude publicar por cuestiones económicas. Entonces, en realidad, esta historia hace mucho que la tengo en el cajón. Obviamente le he ido haciendo revisiones. Claro. Hay colegas que me han leído, Luis Beldi, que escribió un libro llamado Masacre en Sierra Chica, que es muy conocido, y le agradezco si me está mirando por acá, pero... he ido corrigiendo algunos detalles, pero la historia en general, el corazón de la historia está hace dos años. 2 años ya listo. Y fue un desafío porque era mi primer libro, mi primera investigación, y la verdad que hoy en día ver los resultados me pone muy contento. Y claro que sí, claro que sí. Y el inicio de un proyecto enorme para vos, Tomás, como joven, ¿no? Ya teniendo tu primer libro. Sí, la verdad. ¿Ya tenés otro? Y ya está. ¿O ya tenés algún otro libro en mente? La verdad que no, mi idea de escribir otra cosa está, obviamente, y creo que este es el principio de lo que van a ser varios, espero. Seguro, no tengas duda. Ojalá. La verdad no tengo ninguna temática en mente, pero sí varias ideas aisladas que después veré cómo hacerlo. Me gustaría, para desafiarme un poco más, porque yo esto lo hice ficción, pero es en base a algo real, a una investigación, escribir algo totalmente ficticio. Siempre fue como una cuenta pendiente, porque me gusta mucho la literatura de ficción y nunca pude pasar la 5ª página, así que vamos a intentar. Bueno, sí, todo un desafío para Tomás. Bueno, la presentación entonces ahora en la Feria del Libro de La Plata el 22. El 22 de octubre. ¿Con quién vas a estar ahí en la presentación? Voy a estar con la editorial Hespérides. Ajá, ellos te llevan. Ellos me llevan y bueno, todavía me acaban de confirmar la noticia, así que viendo los preparativos y demás, bien... ¿Vas a invitar a alguien más que haga la presentación con vos? Estamos viendo, todavía no tenemos nada confirmado. Tengo algunas ideas, pero no quiero decir no confirmar porque está en tratativa. Está bien. Ya lo iremos difundiendo. Bien. Una pregunta para terminar el programa. Antes de que venga, yo googleé a Tomás Reza y no encontré. Googleé y no encontré nada de la nueva publicación porque me dice que es muy reciente, pero sí tiene un blog donde hay cuentos de él. Ahí hay producciones. Y hay una frase, a ver si en esto de la ficción, ¿no? De escribir ficción, en la que en el transcurso del cuento dice: la vida es el infierno y el cuerpo, la cárcel del alma. Sí. Bueno, en realidad ese cuento se llama Hombre Libre, lo escribí en el 2015. Yo hice un taller de cuentos en ese año con un profesor de la facultad, con Damián Limol y Celeste Luca. Y surgió de un ejercicio en realidad estábamos hablando de cuestiones religiosas y yo comenté que a mí siempre me ha interesado o atrapado todo lo que tiene que ver con los sectores religiosos muy cerrados, ¿no? Y se me ocurrió hacer una historia con eso. Ahora no me acuerdo bien una frase, pero fue a partir de una frase que surgió esa historia. Creo que era: los hombres libres van al cielo. Sí. Entonces, que la repito mucho en el cuento. Entonces, solo la muerte limpia el pecado.
dice, sí. Y después los hombres libres van al cielo. Entonces traté de inventar toda una historia de una secta religiosa cuyo lema era los hombres libres van al cielo y la única forma de liberar del pecado es mediante el asesinato. Entonces gira en torno a eso. Es un texto breve que subí, como vos decís, a un blog que ya no me acuerdo ni la dirección, lo subí hace muchos años. Claro. y lo dejé tirado, le puse música, todo. Sí. Pero me parece que era una historia también para ampliarla, que me gustaría retomar en algún momento porque tiene mucho contenido y lo hice en formato cuento. Quizás daría para alguna historia, pero por el momento no lo pensé. No pensaste. Grande. Tomás, bueno, para nosotros un placer que nos hayas visitado. Cuando me dijo que estaba trabajando en escribir un libro, yo le dije, bueno, pero yo pensé que lo tenías muy verde, Tomás, y la verdad que como me dijo, bueno, ya lo voy a lanzar, digo, bueno, este hombre evidentemente va por todo. Es que como te digo, tenía medio, no sé qué si sé yo, fue marzo, abril de este año que vos me dijiste, claro, estoy trabajando en un libro, y bueno, yo dije, bueno, nada, pensé eso, y ya lo tiene, hoy de octubre ya está, a pronto de presentarse su primera obra, ahí está, lo están mirando. Sí, felicitaciones porque la verdad que es muy difícil publicar un libro. Muy difícil. Lleva mucho tiempo, claro, mucho tiempo de investigación, mucho tiempo de trabajo, la edición y bueno, después encima conseguir que se pueda publicar. Costó muchísimo y la verdad estoy muy contento por eso también. Claro. Bueno, ahora te falta plantar el árbol y tener el hijo. La tapa, ¿quién te la diseñó? Germán Iribas, un conocido, le mando un gran saludo, la verdad hizo un laburo impecable. Tapa, sí, no. Aparte, la historia, también. Si tenemos un segundito, quiero contar rápido esa historia porque es muy... yo lo conocí por un contacto y no tenía ni idea cómo iba a ser la tapa, esto en junio. O sea, tenía algunas ideas, pero nada, esto es todo un collage. Son todos elementos montados uno encima del otro. Y me junté en el auto de él, o sea, nos conocimos ahí, me dice, mira, ando apurado. Dice, yo estoy grabando, dice, decime qué querés. Y le empecé a contar, mira, quiero la fachada de la escuela iluminada por una explosión, que se vean militares en la puerta. Eso fue surgiendo, un nene tapándose la cara. Y bueno, con todo lo que él me escuchó, con un audio armó semejante diseño, así que lo felicito, la verdad. Muy bueno, muy buena tapa también. Creo que es súper descriptiva la tapa, el falcon verde, los militares, el chico, excelente. Ese, no es por spoilear, pero ese chico tiene un papel importante en la historia también, así que sí. Perfecto. ¿Usás los nombres de las personas, no usás seudónimos ni personajes, no? Sí, a Blanco y a Leguizamón los nombro, sí. Tienen sus nombres reales y después a muchos personajes no es que los cubrí, sino que opté por no usar el nombre. ¿Les pidieron ellos que no los nombres? Algunos sí y otros por una cuestión de historicidad y demás que no pude realmente comunicarme. Por ejemplo, el chico es un personaje que escuché su historia, todo es una historia real, pero no sabía el nombre del chico, nadie lo sabía, era el chico del barrio. El chico del barrio. Lo nombro como el niño de la camiseta argentina, así se llama durante todo el libro. Está bien, excelente. Bien. Bueno, ahí está. Bueno, Tomás, muchas gracias. Éxitos. Muchos éxitos en las presentaciones. Por ahí el pasaje no lo sé, pero en la escuela 10 seguro. Bárbaro, los espero. Ahí estaremos. A todos. Sí.